espíritu de temor que es del diablo. Uno es positivo y el otro es negativo. No voy a hablar de eso hoy día, porque después al final dije yo no voy a hablar. No. Sí. Estoy pasando como nazi. No sé si para que después ustedes se enteren y me digan, pastor, ¿y ese temor que voy a predicar? Ya, lo voy a predicar. Después dije voy a predicar del amor y después dije no, porque hablar del amor en muchos aspectos va a sonar como que no, nada. Así que voy a hablar del ánimo, hermano. Espero ver aquí porque no veo mucho. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Amén. Si pueden poner el foco ahí, justo ahí, agrandé la letra lo más que pude, ese y lo apuntas ahí. ¿Cómo están ahí arriba? Bien, amén. ¿Y aquí abajo? Bien. Ya, ¿pueden o no? Si no pueden, no importa. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Vamos, 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 vamos. Bien, un poquito más acá. Bien. Excelente, gracias Señor. Ahora sí veo clarito. Ya, amén. Oremos mejor para que volvamos al Espíritu. Ya. Voy a leer lo que dice acá, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias por estar juntos, Señor. Porque cada día, tal como mi esposa decía, es un día nuevo de gracia en que tú nos permites vivir. No debiéramos pensar en el día de mañana. Además, tú lo dijiste también. Cada día es un nuevo día para disfrutar, es un nuevo día de gracia, Señor. La vida depende de ti. Gracias por los hermanos que han llegado. Permite que nadie se vaya sin su porción en este día. Que todos los que estamos aquí recibamos el nutrir de la vida, Señor. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Todos los que hemos sido padres espiritualmente hablando, anhelamos tener hijos espirituales que puedan continuar la obra o ser la expansión y la extensión. Este fue el caso de Timoteo. Timoteo era un joven, no dice necesariamente la escritura cómo fue que Pablo lo tomó, pero sí conocemos que tenía una abuela y una mamá que eran mujeres de fe y que ellas habían tenido la misma fe y Pablo le exhorta a Timoteo. Un joven que en la medida que nosotros vamos teniendo más crecimiento y conocimiento en el Señor, vamos afianzándonos y tomamos las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, este problema que yo tuve ahora, no lo hubiera tomado igual hace 20 años atrás. Tal vez hubiera sido caótico, mucho, mucho más terrible. Pero cuando se es joven, como el caso de Timoteo, la tendencia es a desanimarse por la adversidad, por los problemas, por las dificultades. Siempre tienen la tendencia a desanimarnos. No hay nada peor que tener desánimo en nuestra vida. Yo le puse como título, el ánimo fortalecido. No hay peor cosa que estar desanimado. Pablo lo sabía y al igual que todos nosotros, porque a todos nos pasa, tenemos la tendencia a desanimarnos en momentos difíciles de la vida. Porque todos pasamos por problemas. Necesitamos el entusiasmo o el ánimo que viene del Señor para hacerle frente, porque cuando estamos animados le podemos hacer frente a cualquier cosa en la vida, pero cuando el desánimo cae, hermanos queridos, no le podemos hacer frente a nada. O sea, el ánimo es realmente de vital importancia en la vida de nosotros. Hay algunas características que tienen relación con el ánimo, y yo lo voy a tocar en 3 puntos. 3 creo que lo puse. Una persona animada es aquella que sabe lo que Dios desea para su vida o lo que Dios es para su vida y conoce lo que está haciendo. Es muy importante. Ahora, retomando un poco lo que estudiábamos en el estudio bíblico
y relacionado a nuestra vida. Nuestro hermano Isaías predicó un mensaje muy bonito que tenía que ver con Raquel y Lea, o con Lea y Raquel. Y mucha gente se confunde en cuanto a las motivaciones de uno y a lo que Dios deseó para uno. Y yo les voy a confesar algo. Nunca en la vida, nunca jamás en la vida, desde el primer día de mi convertimiento, a mí se me ocurrió ponerme a pensar, ¿para qué sirvo dentro de la iglesia? O sea, si yo les dijera a ustedes que se me ocurrió pensar, ¿sirvo para esto? Sería una mentira. Nunca jamás en la vida. Siempre he hecho caso a lo que mis pasiones me han llevado. O sea, la mayoría de la gente que está dentro de una iglesia, porque a todos los que estamos acá sabemos que tenemos que amar, tenemos que servir al Señor, pero no todos saben con claridad para qué Dios los llamó. La verdad del asunto es que a mí nunca jamás se me ocurrió pensar, ¿para qué sirvo? Simplemente viví nada más. Hay algo que pone Dios dentro de nosotros que son pasiones y nos dejamos llevar por ella de acuerdo a lo que Dios puso en nosotros, en nuestro interior. Si hay algo que nos detiene, es la confusión que nos viene a nuestra mente para qué yo puedo servir. Ahora, si por alguna razón, como ya ha pasado en muchas ocasiones, Dios no quiere que haga ciertas cosas, Dios mismo se encarga de detenernos. Yo recuerdo mi primer año de ministerio, cuando salí al ministerio, yo me creía evangelista. Y hacíamos campañas, ¿te acuerdas, Nadia? La Nadia me ayudaba con las campañas. Íbamos a lugares, gimnasio, llenábamos el gimnasio de gente y yo era el evangelista. Y predicaba como evangelista y todos decían, este no tiene idea de ser pastor ni de maestro, este es un evangelista, decían. Pero este no es pastor ni es maestro. Es un evangelista. Este nunca debería haber dedicado a pastorear. Este debería haberse dedicado a ser un evangelista. Y cuando yo estaba en eso, el Señor me dijo que yo no era evangelista. Y el Señor me dijo que yo era un pastor y maestro. Y todos mis amigos, mis colegas, decían que yo no servía para ser pastor ni maestro, sino evangelista. Y el Señor me dijo lo contrario, tú no eres evangelista, tú eres un pastor y eres un maestro. Y teníamos una campaña en Puerto Vara, lista, todo organizada, el pastor de Puerto Montt la había organizado y yo era el evangelista. Me sentí importante porque los evangelistas, cuando salen los evangelistas a predicar, ponen un tremendo letrero así, gran campaña evangelística, el nombre uno tremendo de grande y abajo Cristo salva, chiquitito así. Entonces yo me sentía re importante y el Señor me dijo, deja que otro haga ese trabajo y tú no vas a ir a ese lugar. Y yo tuve que llamar al pastor y decirle que en realidad yo no iba a hacer esa campaña porque Dios me había detenido y no me dejó hacer lo que tenía que hacer. Entonces Dios se encargó. Ahora, nuestro hermano habló un tema interesante que para algunos fue un peso. Obvio, el mensaje no era un peso, el mensaje era muy claro, era muy bueno, era seguro, certero. Pero de repente nos confundimos con un punto que apareció ahí, como el caso de Lea y Raquel, que Jacob, ¿qué es lo que quería? ¿A quién quería Jacob? A Raquel. Él amaba a Raquel, él deseaba a Raquel. Trabajó 7 años por Raquel y cuando estaba a punto de recibirla, le entregaron a la otra hermana, Lea. Que no era tan linda, solo tenía los ojos bonitos nomás. Ni siquiera bonito, delicado, dice la Biblia. Y cuando él despertó, porque se la entregaban en la noche oscura, no se dio cuenta, pegó un grito y no le entregaron a Raquel, le entregaron a... Y él reclamó y dijo, trabajé 7 años. 7 años, hermano, ¿ha trabajado 7 años por una mujer usted? 7 años por ella y me entregan otra. Y el papá, o sea, el papá de su suegro, le dijo, mira, la verdad es que la costumbre es entregar primero a la mayor. Pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Y él te dijo, bueno, trabaja otros 7 años más y te doy la otra, porque el tipo era un tramposo.
Bueno, dice que trabajó los otros 7 años que fueron como nada y consiguió a Raquel. Aquí hay algo interesante donde nosotros nos confundimos, pero porque uno piensa y dice, Dios no tiene preferencias para nosotros. Hermano, si usted prefiere algo es porque Dios se lo puso en su corazón. Nunca un don va a estar fuera de la pasión. Lo que nuestro hermano hablaba era otra cosa. Nuestras preferencias naturales, que son egocéntricas, que no tienen ni una razón que ser con el propósito divino, que no son lo que Dios quiere para nosotros. Pero la verdad del asunto, yo no podría trabajar en algo ministerialmente si no tuviera pasión, ánimo, deseo. Por ejemplo, a mí me encanta enseñar y a mí me encanta predicar. Es mi pasión, no podría ser otra cosa. Como que hubiera nacido para predicar, hubiera nacido para enseñar. Eso es lo que me gusta. Me gusta relacionarme con la gente, me gusta hablarle, animar a las personas. Me encanta orientarlos. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, esa es mi pasión, esa es mi preferencia. Lo que el hermano decía era que nuestras preferencias naturales deben ser llevadas a la vida de resurrección. O sea, no me deben apartar del propósito divino. No deben ser pasiones egoístas. Porque sin duda, Lea representa al pueblo de Israel y Raquel representa a la deseada por Dios. Raquel es la iglesia y Lea es el pueblo de Israel. Raquel, ¿cómo lo sabemos? Porque Raquel engendró 2 hijos, Benjamín. ¿Y dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén, en Benjamín. Aunque venía de Judea, porque todo nuestra origen es Israel. ¿Y quién tuvo el doble disfrute de Cristo? La doble porción de la tierra, José. ¿Y de quién era hijo José? De Raquel. O sea, el nacimiento de Cristo y el disfrute de Cristo viene de mis pasiones, de mis deseos, viene de Raquel. No viene de Lea. Entonces nunca debe usted confundirse. Si hay algo que le agrada es porque Dios puso ese deseo. El único problema es que todo lo que hacemos, lo hacemos por causa del Señor. Ayer Juan Carlos me hablaba respecto a este. Porque mire, sea como sea, hermano, la verdad del asunto, hablando así con sinceridad, cuando uno le toca enfrentar la muerte, uno no le teme a la muerte. La verdad es que yo nunca tuve miedo a morir. Esa es la verdad. O sea, tampoco quiero morir, por si acaso, Señor, yo te lo dejo claro. No, hay que dejarle claro al tiro de la cuestión porque ya el Señor ya me tiene confundido ya. Ya me dejó asustado ya. Pero obvio, no le tengo miedo a la muerte, pues sí he creído en el Señor Jesucristo. Pues. O sea, si un cristiano le tiene miedo a la muerte, no sabe nada, todavía no ha creído en nada. Pero obvio, como Pablo dijo, yo quiero quedarme por causa de ustedes, dijo. ¿Se acuerdan o no? Y de ahí me agarré yo. Bueno. Es que es la verdad. El peso que le queda a uno la responsabilidad. Sin embargo, Juan Calle me mandó un mensaje y me decía, Juan Carlos, papá, tú no vives para la iglesia, para mí, para mi mamá, ni para Nagui, tú vives para el Señor. Y esa es nuestra única razón de ser. En realidad vivimos para el Señor, somos del Señor, le pertenecemos a Él, nuestra vida está en Él. Lo que Él determina es lo que va a suceder y se acabó el problema. Nuestra vida está en la mano del Señor. Por eso podía David escribir ese salmo, del 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y quisiera partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. O sea, no hay problema por ese asunto. El problema era el haber acabado la carrera como Dios corresponde. Si una persona no tiene ni una meta, no tiene ni un deseo de servir, entonces va a caer siempre en desánimo. Nunca debemos de confundirnos en esto. Si no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, no podremos hacer mucho y pronto nos veremos desanimados. Porque la gente dice, ¿y para qué sirvo yo? No soy predicador, no toco música, no canto. Y a todos se nos ocurre que para la única cuestión que servimos es para eso. Ahora, voy a leer aquí mejor porque una de las cosas que más me desanimaba a mí, cuando los predicadores enfatizaban que debíamos hacer su voluntad. Entonces yo oraba, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, y le añadían y le hacían más difícil todavía a los predicadores. Porque decían, hermano, la voluntad de uno no es la misma voluntad para el otro ni para el otro, así que todos nosotros tenemos una voluntad diferente.
Ya tengo problemas para descubrir mi don y ahora para saber la voluntad, peor todavía. Después me di cuenta que eso era una confusión nada más. La voluntad de Dios es más clara que el agua. Voy a leer para ver qué puse. Después entendí, ponga atención, si usted quiere descubrir la voluntad de Dios, así de fácil. Después entendí que su voluntad es que yo ponga mi confianza y me refugie en el Hijo de Dios. Esto lo dice el Salmo 2.13. Honrad al Hijo para que no se enoje, perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian o los que en Él confían. O sea, la voluntad de Dios, primero que todo, es que aprendamos a refugiarnos en el Señor bajo cualquier circunstancia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, la única persona que puede complacer al Padre es Jesucristo. Entonces Pablo lo entendió re bien. Cuando dijo, lo único que le interesaba a Pablo era permanecer en el Señor. Porque una vez que permanecemos en Cristo, estamos en la voluntad de Dios. O sea, lo primero que debe usted entender, que la voluntad de Dios es que usted se refugie en el Señor. Cuando estamos en Cristo y cuando estamos refugiados en Él, somos la complacencia del Padre y somos el agrado del Padre porque lo tomamos como nuestra vida y como nuestro todo. No es tan difícil. Segundo, si pudiéramos añadirle algo más. Primera de Corintios 1.9 dice que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. O sea, la idea de Dios es que permanezcamos en la comunión con el Hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para todos, para todos. Aquí no hay ninguna diferencia. Segunda de Pedro dice que Dios no retarda su promesa, según no la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la meta de Dios para nosotros es muy fácil. Primero, debemos predicar el Evangelio para que la gente se salve. Y después debemos permanecer en la vida de iglesia, alimentándonos, comiendo, nutriéndonos unos a otros. Si usted hace eso, si usted solamente hace eso, usted encontró el propósito de su vida. Nada más que eso es el Evangelio. ¿En qué consiste? En que yo le imparta la vida al inconverso para que se salve y le imparta vida al creyente para que éste reciba la vida y sea edificado. ¿Qué es ser edificado? Que yo vaya creciendo en Cristo cada día. Si cada vez que usted le da una palabra de ánimo a un hermano, usted está cumpliendo el ministerio. Cuando usted se acerca a alguien, le da un abrazo cariñoso y le dice levántate, en un momento difícil, usted está cumpliendo la voluntad de Dios y le está impartiendo vida a una persona. Cuando usted visita, cuando usted ora por alguien y ora por una situación difícil, usted está cumpliendo el ministerio. Eso es lo que Dios quiere, la impartición de la vida. Por eso decía que permanecieran los creyentes unidos entre sí por medio de las coyunturas, nutriéndose unos a otros hasta que lleguemos todos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, en el fondo es preocuparse por un hermano. Si usted no se preocupa por nadie y usted se preocupa solamente por usted mismo, usted está lejos de la voluntad de Dios. Puede hacerlo a través del canto. Hay gente que canta una canción y se ministran uno a otro a través del canto, la música. Lo que hacen los jóvenes cuando vienen acá. El que llama por teléfono al otro. Es tan simple como eso. No se confunda con ninguna otra cosa. Ahora, el sol no se puede tapar con la mano. A medida que usted va creciendo en el Señor, como que va teniendo más luz y más visión respecto a todo y se va ensanchando su ministerio y su don. Así de simple. Pero cuando la persona empieza a pensar, ¿para qué sirvo en una iglesia? Parece que no sirvo para nada. Hermano, una vez le preguntaron a una mujer, estaba muy desanimada, no sirvo para nada, dijo. En realidad no hago nada, solamente me dedico a mis hijos. Entonces alguien se acercó y le preguntó y le dijo, ¿dónde está su hijo el mayor? Ah, mi hijo el mayor está en cierto lugar de África como misionero. Y el otro hijo, el que le sigue, el otro hijo está cumpliendo una obra misionera también en otro lugar. Y su otro hijo, no, él está aquí en la iglesia local sirviendo al Señor. Y el hijo menor, hermana, usted no ha hecho nada. Usted no ha hecho nada. O sea, todo lo que hiciste con tus hijos no es nada. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos y así nosotros nos vamos desanimando.
El propósito siempre produce entusiasmo. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito. ¿Cómo podemos tener tal condición de ánimo? Qué bueno que me pusieron la luz aquí, pucha, que leo bien. Entusiasmo viene de la palabra griega y su radical es theos. Bueno, yo no soy experto en idioma. ¿Pero qué significa Dios? Ser entusiasmado en el sentido literal es estar bajo la influencia de Dios. Por eso cada vez que nosotros pensamos en nuestro problema, me gustó lo que dijo Nadia, porque cuando uno está pensando en su problema y lo que va a pasar mañana y pasado mañana y en 3 días más, sonaste, porque sacaste la visión del Señor. ¿Qué es estar entusiasmado? Es estar en Dios, pues. Cuando ponemos la mirada en Él, ¿quién puede temer? Oiga, hermano, si hay más de 600 veces en la Biblia que habla de no temer, habla del temor. No teman, no teman, no teman. Y lo único que tenemos que hacer es permanecer en la persona del Hijo de Dios. Porque ¿quién puede hacernos algo? El mismo Señor Jesucristo dijo, ni siquiera le teman a los que puedan matar el cuerpo y de ahí no pueden hacer nada más. O sea, en el fondo, estar entusiasmado es permanecer en el Señor. El poder del entusiasmo es nada menos que tener la vida de Dios con todo su poder dentro de nosotros. En el libro de Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, cuando yo estoy en el Señor, Él produce en mí el querer como el hacer. Si entendemos que nuestros propósitos y planes deben ser el cumplir el propósito del Señor, Él siempre nos hará palpar su entusiasmo para que lo podamos lograr. En realidad, ¿cuándo es que caemos en desánimo? Cuando dejamos de mirar con los ojos del Señor y miramos con los nuestros. Al tiro caemos en desánimo. En la película de La Cabaña, que la Sole me la metió hasta por los codos para que la viera la película. Es que tiene que verla, pastor, que es la mejor película que he visto, La Cabaña. Bueno, todavía va ganando Venciendo Gigantes, ¿no? Nah. No, sí es buena la película. Ahí sale la ilustración de caminar por el agua. El hombre intentó caminar por el agua, pero no pudo solo. Solo funcionaba cuando estaba con el Señor. Y parece que ese es el último punto. Sí, pero tiene harto. Algo que debemos cuidar. No hay nada que quite más el entusiasmo, hermano, que tener un corazón dividido. Nunca debemos de quemar la vela por los dos lados. No sé, bueno, esto es como gracioso, pero no sé si a ustedes les pasó alguna vez cuando eran adolescentes. ¿Se acuerdan que cuando éramos adolescentes siempre estábamos buscando el amor, que llegara el amor, ¿sí o no? Sí. Incluso uno miraba las canciones, porque a todos les llegan amores y a mí no me llega. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea yo oye mañana que tu amor. ¿Se acuerdan de esa canción? Oigan, pero no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, que aparecían 2 opciones al mismo tiempo. ¿Nunca les pasó eso? Y ahí empezaba uno, NTN, tu KPN. ¡Qué terrible! ¿Qué pasa con una persona que quema la vela por los dos lados? Significa que tiene 2 motivaciones. Tiene 2 motivaciones, entonces está tibio. Una persona tibia no sirve. Dice, ojalá fuera frío o caliente. ¿Por qué dice ojalá fuera frío? Frío para el mundo. Caliente para las cosas del Señor. Ardiente y apasionado para las cosas del Señor. Y frío para las cosas del mundo. Pero cuando una persona ama cosas del mundo, por eso los egipcios tenían que salir el mismo día de su convertimiento. O sea, la sangre fue derramada, el mismo día tenían que salir de Egipto, al tiro. Hay creyentes que salen muy de a poco. Y entonces la experiencia de todos no es igual, pero uno debe salir inmediatamente. Debe apartarse del mundo y salir y arrancar rápido, ahora, porque si uno se queda pensando en las cosas que va a dejar en el mundo, que las amistades del mundo, es cierto, las amistades del mundo es algo que sufrimos nosotros. Yo también lo sufrí. Aquí está Cristian, mi cuñado, que él sabía que yo pertenecía a un grupo grande, que éramos farreros, fiesteros. ¿Te acuerdas, Cristian, cierto? ¿Te acuerdas? Qué bueno que tengo testigos.
¿Te acordás que yo armaba las fiestas, todo el asunto, las colectas y todo, las peleas también? Todo, 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 todo. Pero cuando yo me convertí al Señor, ellos me perdieron al tiro, casi instantáneamente. Y aunque fui a algunas partes, no era como que estaba. Es lo mismo que estos días. Yo he estado acá todos los días, pero los hermanos me dicen, pastor, le echábamos de menos. No me echaban de menos verme, porque me veían, pero verme activo. Verme presente, no como ausente. Cuando un creyente tiene la mirada en dos lugares, hay un problema, ahí se pierde al tiro el entusiasmo. Siempre va a pasar eso, porque uno no puede tener doble mirada. Por eso dice que la doncella tiene los ojos como paloma. La paloma puede mirar solo una cosa a la vez. Si estamos mirando dos, sonamos. Puede que usted tenga que dejar algo. Mire, dice en Mateo 4:22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. O sea, los discípulos tuvieron que dejar la barca, lo que estaban dedicados, y tuvieron que dejar su parentela, su familia. Si usted no deja ambas cosas, no estoy diciendo que abandone su familia, tampoco estoy diciendo que abandone su trabajo, pero Dios les dio un llamado y ellos tuvieron que dejar la barca y tuvieron que dejar su familia. Ellos dejaron todo y le siguieron al Señor. Cada vez que tenemos algo, en Egipto, por eso Faraón decía, ya está bien, que dejen los niños y todo, o que queden el ganado, o que queden cosas y vayan ustedes. No, vamos a ir con todo. ¿Pero por qué tienen que llevar todas las cosas? Porque no debemos dejar nada en Egipto. Nada en Egipto. Todo, tiene que ir con todo. Cada vez que dejamos algo, la tendencia es volver a buscarlo. Si dejamos algo en Egipto, vamos a volver a buscarlo. Y ese es un problema. O lo dejamos o no lo dejamos. Es probable que la familia reclame, ya no nos amas, ya no estás en todos los cumpleaños con nosotros, pero si los cumpleaños tocan las actividades de la iglesia, lo siento. ¿Fanático? Sí, amén. En Apocalipsis dice, mire, a ver, puede que usted tenga que dejar algo para seguir al Señor adecuadamente. Algo que le impide amar al Señor y servir como corresponde. Pero no me diga los estudios, porque de repente los jóvenes dicen, yo voy a dejar los estudios. No. Cuando me preguntan a mí, no, si esto se la saben por libro. Si alguien me pregunta a mí y me dice, pastor, necesito capacitarme, voy a hacer un estudio, sí, hágalo. Porque es mejor que sea estudioso, inteligente, que eso, no sé cómo qué dijeron, pero debe ser así. No ponga sus aspiraciones personales como prioridad ni haga que estas compitan con Dios y sus propósitos. Ese es el punto. O sea, uno sabe cuando está siendo cautivado por otra cosa que no es el Señor y de repente Dios te prueba en pequeñas cosas. Estábamos recién casados con Nadia, no teníamos casi nada. Teníamos un comedor nada más, una cama de plaza y media, teníamos la camita de la Nidia al lado, teníamos una mediagua de 3x6. Esa era nuestra casita y teníamos una cocinita de 2 platos, ni siquiera teníamos, después compramos una con horno, pero nos faltaba un ropero. Y justo había una campaña en la iglesia, en nuestra iglesia, no teníamos nada y fuimos a comprar un ropero. Vamos a un ropero. Todo se compraba en Franklin, en el matadero, ahí había todo. Ahí estaban las tiendas, nuestro mall, nuestro caracol. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no, Nadia? Y todo era ahí en Franklin. Hasta que después aparecieron los malls y todo, ahora ya cambió. Y los caracoles eran como más cuicos. ¿Se acuerdan de los caracoles? Sí. Eran como más cuicos los caracoles. Pero nosotros del pueblo íbamos a Franklin. Y ahí comprábamos todo, la mercadería, la carne, la fruta, y bueno. Fuimos a comprar un ropero y vimos un ropero, pero al lado del ropero había un equipo amplificador y justo teníamos una campaña y no había equipo amplificador. Nadia, mira, el equipo amplificador y con un micrófono y justo necesitamos para la iglesia, va a empezar la campaña de 3 días. El ropero puede esperar. Nunca compramos el ropero. Compramos el equipo amplificador. ¿Te acuerdas, no? Ahí encima del equipo poníamos las cosas, la ropa,
De pronto el Señor te confronta con pequeños detalles de la vida. La fe es algo que debemos cultivar, debemos ejercitarnos en el creer. El amor produce confianza y la confianza viene de la fe, es la persona amada. Esto quiere decir que si no recibo lo que he pedido, no me debo desmotivar, sino buscar la causa del porqué, ¿ya? Elías se desanimó cuando menos debía hacerlo. Puede ser que se relajó físicamente por lo tremendo que hizo. Nunca debemos pensar que somos como los ángeles, que no podemos desanimarnos. Somos hombres y podemos caer en desánimo. Eliseo cayó en desánimo en un momento que nunca debiera haber caído. Imagínense, Elías oró contra los 400 profetas de Baal que estuvieron ahí tratando de hacer que cayera fuego del cielo. Oró y cayó fuego del cielo. Imagínense, un tremendo milagro. Luego se encendió y mandó a matar a todos los profetas. 400 profetas de Baal. Bíblicamente eso era correcto. ¿Estaba bien? Pero después de eso, él cayó en un tremendo desánimo. Se desanimó físicamente, no sé. Alguien dijo, Gregorio, un hombre de Dios, dijo que tal vez empezaba a envanecerse. Así que Dios sabe las cosas que nos suceden. Probablemente es cierto que Elías empezó. Pero ¿sabe? Una de las cosas que él respondió respecto a su desánimo, dijo lo siguiente, mire lo que dijo él. Y tal vez esta es la experiencia suya y que yo la acabo de experimentar y lo he visto. Él dijo, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¿Nunca le ha pasado a usted que cree que es la única persona que está viviendo lo que está viviendo? Después que me pasó esto a mí, cada vez que suben en el Facebook, otro día subió la Nidia, encontraron a una amiga en un cáncer grado 3. Está muy grave, tiene 35 años, tiene 2 hijas. Nunca había prestado tanta atención a todas estas peticiones hasta que te toca a ti. Y ahí me di cuenta, me dio mucha angustia, mucha pena por ella, me puse a interceder. La Elizabeth Madrid pone otra vez que hay una compañera una muchacha llamada Milagro, una compañera muy joven, le aparece un cáncer, se ramificó el cáncer, está allí. O sea, cuando tú piensas, como Elías, estoy solo, nadie más está viviendo. Hermano, hay muchos que están en un estado peor que el tuyo. Y lo peor, que ni siquiera tienen al Señor. Sea como sea, y vivamos lo que vivamos, siempre estamos con el Señor. Él vive al lado de nosotros, querido hermano. Siempre estará con nosotros. Nunca jamás estaremos solos. Él mismo lo prometió. Cuando recién estábamos cansando, Él está a tu lado. Ni siquiera está a tu lado, está dentro de tu vida. O sea, en el fondo, Señor, tú y yo estamos viviendo lo mismo. Porque el Señor vive dentro de nosotros. Pero Eliseo se le ocurrió pensar que era el único. Nadie sufre como yo. ¿Nunca ha escuchado eso? No creo que usted me entienda, pastor. ¿Qué me va a entender usted, pues? Es que lo que yo estoy viviendo, nadie lo ha vivido. No, mire lo que el Señor le dijo a Eliseo, a Elías. He dejado 7,000 en Israel. Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal. O sea, cuando Elías dijo, soy el único fiel, el Señor dijo, no, si tengo como 7,000, le dijo el Señor. ¿Por qué pensamos que somos los únicos? El Señor le dijo, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. 7,000 fieles, 7,000 que están ahí, que son igual que tú.
Tú no eres la única persona. Y cuando empezamos a ver así, empezamos a tomar ánimo y a darnos cuenta en realidad que lo que estamos viviendo a lo mejor no es nada. Nunca jamás estaremos solos y nunca jamás Dios nuestro Padre nos dejará de amar ni atender a nuestras súplicas y oraciones. Nacimos y subsistimos en Él y nadie nos puede arrebatar de su mano. Así que si estás viviendo un desánimo, hoy es el día de animarse. Que la gracia sea con todos. Amén.